Esta es una presentación de Conozca sus derechos sobre represalias relacionadas con inmigración en el sitio de trabajo de Resiliencia. Descargo de responsabilidad. La información incluida en esta presentación no constituye ni pretende constituir asesoramiento jurídico. En cambio, todo el contenido y los materiales disponibles en esta presentación tienen únicamente fines informativos generales. Hoy cubriremos lo que es el trabajo de resiliencia, cuando un patrón busca represalias contra un empleado, qué es la represalia relacionada con los inmigrantes y cómo protegerse de las represalias relacionadas con los inmigrantes en el lugar de trabajo. Los trabajadores de resiliencia reconstruyen las comunidades tras las catástrofes naturales. Entran en condiciones peligrosas y trabajan muchas horas, a menudo después de viajar lejos de la familia y vivir en habitaciones compartidas con otros trabajadores. Tanto si eres ciudadano estadounidense como residente legal permanente o indocumentado, a continuación se enumeran algunos derechos a los que tienes derecho como trabajador en Estados Unidos. El derecho a ser pagado por su labor. El derecho contra la discriminación basada en el origen nacional, la raza, la orientación sexual, la religión y el género, según el título 7 de los Derechos Civiles de 1964. El derecho contra otros tipos de acoso una vez contratado. El derecho a un entorno laboral seguro y a cualquier material necesario para su salud y seguridad. Y el derecho a la huelga si no se cumplen algunos de los derechos de los trabajadores. En esta página vemos cómo se produce una acción de represalia. Todos los elementos se explicarán en las siguientes páginas. En este caso, el patrón no cumplió con el derecho del trabajador a un lugar de trabajo seguro porque no le proporcionó los guantes adecuados. El trabajador intentó mejorar la situación en el lugar de trabajo pidiendo a un supervisor unos guantes adecuados para el mojo del lugar. Se trataba de una queja informal, como veremos en la siguiente página. No hay nada malo en que el trabajador pida guantes, pero el patrón que quizás no quiere proporcionárselos porque son demasiado caros o simplemente no le gusta que los empleados pidan mejores condiciones de trabajo, se enfada. Después que el empleado pida los guantes, el supervisor le cambia el horario de trabajo del empleado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a 5 de la mañana a 2 de la tarde. Ahora veremos cómo los trabajadores se oponen a las malas condiciones laborales. Muchos trabajadores, cuando se enfrentan a una actividad ilegal en el trabajo, realizan una investigación por su cuenta. Pueden preguntar a otros compañeros de trabajo si están experimentando lo mismo. Pueden preguntar a una persona con la que tienen amistad en la oficina de construcción sobre ciertas prácticas. Pueden hacer una investigación en internet para ver si han habido quejas o demandas anteriores que impliquen a un patrón en particular. Muchos trabajadores también presentan quejas. Las quejas pueden ser formales. Se puede presentar una queja ante el Departamento de Recursos Humanos o ante una agencia gubernamental. Las quejas también pueden ser informales, como decirle a un jefe que no te ha pagado, pedirle a un supervisor guantes y mascarillas adecuadas para el mojo con el que trabajas, dejar de trabajar hasta que te proporcionen el equipo de seguridad o pedirle al contratista general que da todas las instrucciones en la obra que te pague cuando el subcontratista no te paga. A algunos patrones, cuando se enteran de estas investigaciones o denuncias, no les gusta. Quieren quedarse con el sueldo, no quieren pagar el equipo de seguridad o no quieren que el gobierno les moleste. Así que algunos empresarios toman represalias. La represalia es una forma de venganza y en el ámbito laboral es el patrón que perjudica o actúa contra un empleado en respuesta a una queja. Supongamos que tú, una mujer, descubres que no te pagan lo mismo que a otro empleado, que es un hombre, por el mismo trabajo de demolición después de un huracán. Pregunta a otros empleados y descubres que no todas las mujeres reciben el mismo pago por hacer el mismo trabajo que los hombres. Has descubierto una forma de discriminación en el trabajo. Cuando le dices algo a tu patrón, te amenaza con despedirte y te dice que llamará a inmigración.
Esa es una forma muy clara de represalia. Y aquí hay unas formas sutiles en que los patrones toman represalias contra los empleados después de que estos presenten una queja en el lugar de trabajo. Reprimendarle, transferirle a un puesto menos deseable, examinar el trabajo o la asistencia más de cerca que los otros empleados, examinar el trabajo o la asistencia más de cerca que antes de que usted presentara la de queja, presentar una reclamación falsa de un delito, afirmar que se ha robado algo del lugar de trabajo y llamar a la policía cuando no se ha robado nada, dar una evaluación de rendimiento más bajo de lo que debería, quitarle responsabilidades de supervisión, difundir rumores falsos sobre usted, tratar negativamente a un miembro de la familia, por ejemplo, cancelar un contrato con el cónyuge de la persona, dificultar su trabajo, por ejemplo, cambiar su horario de trabajo a horas muy tempranas o muy tardías, hacer informes falsos a las autoridades gubernamentales o los medios de comunicación, o amenazar con la reasignación. Algunos patrones utilizan el hecho de que un empleado sea indocumentado para tomar represalias contra ellos. Esto se llama represalias relacionadas con los inmigrantes. Estas formas de represalias son menos obvias y el patrón sabe que es un peligro adicional para los trabajadores indocumentados, porque un trabajador indocumentado no solo se enfrentaría a la pérdida de un trabajo, sino que también podría ser puesto en el radar de ICE y ser enviado a un centro de detención y deportado. Los patrones saben que este es el mayor temor de un trabajador indocumentado y utilizan este miedo para evitar que los trabajadores se quejen en el lugar de trabajo. Estas son algunas formas de represalias relacionadas con los inmigrantes. Preguntar por la situación migratoria, amenazar con hacer denuncias a las autoridades, como llamar a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, la MIGRA, o ponerse en contacto con la policía, hacer cualquier de segundas cosas. Decir, vuelve a su país de origen. Preguntar si eres de Estados Unidos. Pedirte ver tu tarjeta de residencia. Decir que tienes más derechos por ser de Estados Unidos. Y decirte que nadie te creería ni te escucharía porque eres indocumentado. Actualmente, hacer denuncias a ICE o la patrulla fronteriza. Tenga en cuenta que ICE generalmente no responde a los informes del público sobre los inmigrantes indocumentados. ICE tiene prioridades en las que se centra, que actualmente incluyen a las personas con antecedentes penales. Amenazar con llamar a la policía, especialmente si el lugar de trabajo está en una comunidad 287G, que es un condado o parroquia con un acuerdo para mantener a los inmigrantes en la cárcel hasta 48 horas para que ICE los recoja. Hacer denuncias a la policía. Tenga en cuenta que muchas fuerzas policiales de todo Estados Unidos han decidido no cooperar con ICE. Son las llamadas ciudades santuario. Además, por lo general, la policía y ICE solo cooperan una vez que se detiene oficialmente a alguien. Y exigir una nueva verificación o una verificación inicial de la situación laboral por primera vez, también conocida como una auditoría I-9. Decir, necesito ver tus papeles de nuevo, no me importaban tus papeles cuando empezaste a trabajar aquí, pero ahora que te has quejado, necesito ver tus papeles. Ahora volvamos a la lista de represalias sutiles. Ahora, si su patrón hace cualquier tipo de comentario sobre su estatus migratorio mientras le hace esas cosas, usted podría tener una demanda por represalias relacionadas con la inmigración ilegal. Por ejemplo, si usted pide equipo de seguridad y usted y su equipo no trabajan una tarde hasta que se lo proporcionen, y luego su jefe cambia repentinamente su horario y el de su equipo de 7 de la mañana a 7 de la tarde a 6 de la tarde a 1 de la mañana y dice algo así como los malditos ilegales creen que pueden decirme cómo llevar mi negocio. Eso es represalia y un comentario relacionado con la migración, lo que es una represalia relacionada con la inmigración. Es importante señalar aquí que todas las represalias son ilegales, tanto si son relacionadas con la situación migratoria como si no. Todas las represalias son ilegales.
Veamos algunos ejemplos que han sucedido a otros trabajadores de resiliencia. Un grupo de trabajadores que limpiaban tras el huracán Irma no recibieron pago y se quejaron de no recibir sus salarios del reclutador subcontratista de mano de obra, Daniel Paz. Los trabajadores se quejaron llamando, enviando mensajes de texto y visitando la oficina del contratista principal. Paz amenazó a Reinaldo Quintero diciendo que enviará a funcionarios de inmigración a su casa y llamaría a las autoridades de inmigración si no le dejaban en paz. En una ocasión, Daniel Paz dijo: "Yo soy americano". Asimismo, Daniel Paz le dijo a Hernández a través de un mensaje de texto: "No le debo nada a usted, ¿ok? Deje de molestar o inmigración se irá a su casa". Resilience Force y varios de esos trabajadores demandaron y el contratista principal les pagó $50,000 en concepto de salarios y daños y prejuicios, y un juez dijo que el reclutador de mano de obra que envió los mensajes desagradables tenía que pagar $250,000. José Arnulfo Arias llevaba muchos años trabajando en una granja lechera de California, Angelo Dairy, cuando recibió una oferta para trabajar en otra granja lechera en 1997. Angelo Dairy le dijo que informaría a las autoridades de inmigración de que la otra granja contrataba a trabajadores indocumentados si se iba a trabajar a la otra granja lechera. Así que Arias se quedó en Angelo Dairy otros 9 años. En 2006 presentó una demanda por impago de horas extras y descansos para comer contra Angelo Dairy, y el abogado de la granja, Anthony Raimundo, llamó a su amigo de ICE para preguntar por la situación migratoria de Arias. Raimundo informó a ICE de que Arias estaría presente en una declaración y que si ICE deseaba detener a Arias ahí, trabajaría con ICE para hacer los arreglos necesarios. Afortunadamente, ICE no hizo caso de esta información y no acudió a la declaración. Cuando Arias se enteró de que Raimundo había llamado a ICE, presentó otra demanda, esta vez demandando al abogado Raimundo en virtud de las leyes laborales federales por represalias ilegales, ya que amenazó con llamar a ICE cuando Arias reclamó la falta de pago de salarios. Al final de la demanda, la granja lechera y el abogado pagaron a Arias una gran cantidad de dinero por sus represalias ilegales relacionadas con la inmigración. Arias no tuvo más consecuencias con ICE. Hemos visto que si presentas una queja, puedes sufrir represalias, pero es importante alzar la voz en el lugar de trabajo cuando se infringen las leyes. ¿Qué puede hacer para protegerse si presenta una queja? ¿Qué puede hacer para que su denuncia sea lo más sólida posible? ¿Qué puede hacer para protegerse de las represalias relacionadas con la inmigración ilegal? Reclamar con otros. Denuncie por escrito. Envíe un texto o un correo electrónico. Si envía o entrega una carta, haga una foto de la misma antes de hacerlo. Documente lo que hace el patrón. Grabe videos, haga capturas de pantalla, tome fotos, pero tenga cuidado si graba a un patrón en secreto. En algunos estados, incluyendo Florida, eso puede ser ilegal. Pida que le paguen por depósito directo u otros medios electrónicos para no tener que revelar su domicilio. Puede esperar a que termine el trabajo para presentar una queja. Reúnase a menudo con compañeros de trabajo fuera del lugar para saber si otros trabajadores están pasando por las mismas situaciones. Crea un chat de texto o un grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo. No incluya a los supervisores y a los jefes. Lleve un diario de los cambios que se reproduzcan en el lugar de trabajo, ya sean nuevos supervisores, mayor atención a grupos de empleados, atención negativa o preferencia en las asignaciones y horarios. La información que acumule puede ser útil cuando se ponga en contacto con un abogado que pueda presentar un caso ante un tribunal, ante el Departamento de Trabajo o ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Además, puede servir de ayuda cuando surjan nuevos programas que ayuden a los inmigrantes que denuncien infracciones en el lugar de trabajo. En julio del 2022, el Departamento de Trabajo
publicó unas directivas para ayudar en los casos de trabajadores inmigrantes que se enfrentan a represalias en respuesta a quejas en el lugar de trabajo. El Departamento de Trabajo, caso por caso, proporcionará una carta de apoyo para que el Departamento de Seguridad Nacional solicite discreción procesal para el trabajador inmigrante que se enfrenta a las represalias a manos de su patrón. El trabajador debe solicitar la discreción procesal al Departamento de Seguridad Nacional utilizando la carta de apoyo del Departamento de Trabajo. La carta por sí sola no confiere ningún beneficio de inmigración y no garantiza una decisión favorable de discreción fiscal del Departamento de Seguridad Nacional. Para ser considerado para este tipo de apoyo, es importante tener suficiente evidencia para probar que hubo un conflicto laboral. Además, el Departamento de Trabajo pide que se describa el miedo que existe entre los demás trabajadores del centro de trabajo y que impediría a otros trabajadores denunciar infracciones relacionadas con el trabajo o cooperar de otro modo con el Departamento de Trabajo. Recapitulando, las represalias se reproducen cuando un patrón toma medidas contra un trabajador que presenta una queja sobre violaciones legales en el lugar de trabajo. Las represalias relacionadas con la inmigración se producen cuando la acción del patrón contra el trabajador tiene que ver con su condición de inmigrante. Todos los trabajadores tienen derecho a ser protegidos de todo tipo de represalias en el lugar de trabajo. La mejor manera de presentar un caso contra los patrones es juntar pruebas de las infracciones y de cualquier acción que los patrones lleven a cabo contra los empleados. Por último, recientemente han habido nuevas políticas que protegen aún más a los inmigrantes en el lugar de trabajo, proporcionando cartas de apoyo y a la discreción del fiscal. Para ser considerado para este tipo de ayuda, es importante tener todas las pruebas necesarias para demostrar que hubo una disputa en el lugar de trabajo, que el patrón tomó represalias contra usted utilizando su condición de inmigrante en respuesta a su queja y que otros trabajadores tienen miedo de presentarse debido a las represalias. ¿Crees que has sufrido represalias relacionadas con la inmigración? Ponte en contacto con Resilience Force en info@resiliencforce.org o llamando al número 504-233-8371. Muchas gracias.